El sol del mediodía brillaba con intensidad, extendiendo un manto dorado sobre la ciudad y pintando el cielo de un azul profundo y vibrante. Los rascacielos parecían brillar aún más bajo la luz, sus vidrios relucientes reflejando el calor del día. En la cima de uno de estos inmensos edificios, situado como un faro de riqueza y éxito, se encontraba la oficina de Jones de Boord. Esta oficina era un espacio de sofisticación y poder, con ventanas panorámicas que ofrecían una vista impresionante de la ciudad abajo. Jones de Boord era un billonario de renombre, conocido tanto por su astucia en los negocios como por su aversión al amor. Para él, el romance era un lujo innecesario. Prefería aventuras pasajeras, sin compromisos profundos, pues creía que una relación seria requería tiempo y energía que él prefería dedicar a acumular más riquezas. Su apariencia, un reflejo de su estilo de vida exuberante, solo facilitaba su misión. Con un cuerpo atlético, una estatura imponente y ojos de un azul penetrante, Jones era la definición de encanto y poder. Estaba sentado detrás de una enorme mesa de caoba, cuidadosamente pulida y llena de documentos importantes. La pantalla de su computadora mostraba gráficos y números que revelaban la próxima gran inversión. Jones estaba inmerso en sus pensamientos, con la mirada fija en los números, planificando su próxima gran adquisición, cuando el suave sonido de la voz de su secretaria lo sacó de su concentración. Señor de Boord, el señor Tony está aquí para verlo, anunció Christine con un tono profesional pero amable. Su presencia era casi invisible, excepto por su voz tranquila y la manera en que siempre aparecía en el momento justo. Jones levantó la vista y vio a Tony, el abogado de la familia, entrando en la sala. El rostro de Tony estaba marcado por una expresión de seriedad que inmediatamente captó la atención de Jones. Tony, siempre impecablemente vestido y con sus gafas ajustadas en la nariz, parecía traer consigo una nube de gravedad. «Hola, Tony. ¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó Jones, intentando mantener una expresión neutra, aunque una punzada de curiosidad comenzaba a formarse. Tony ajustó sus gafas con un gesto metódico, y con un tono de voz solemne, dijo: «Señor de Boord, según el testamento de su abuelo, hay una cláusula que requiere que usted esté casado antes de fin de año para poder heredar su parte en la empresa». El impacto de las palabras de Tony fue inmediato. Jones frunció el ceño, con sus pensamientos rápidamente dirigiéndose a las implicaciones de esa revelación. «Ya te he dicho antes, Tony», respondió con un tono de irritación contenida. «No tengo tiempo para jugar a casarme». El silencio que siguió estaba cargado, la tensión palpable en el aire. Jones se reclinó en su silla, con la mirada fija en Tony, mientras su mente empezaba a trabajar frenéticamente para encontrar una solución al inesperado desafío que se presentaba. «Estoy enfocado en los negocios», dijo Jones de Boord, con voz firme y una mirada decidida, mientras analizaba los gráficos en su computadora. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas panorámicas, creando un juego de luces y sombras que danzaba sobre su escritorio de caoba. Tony, el abogado de la familia, ajustó sus gafas con un gesto metódico y respondió con un tono comprensivo, pero con un toque de seriedad. «Entiendo, señor, pero hay algo importante que considerar. Si no cumple con el testamento de su abuelo, su parte en la empresa se dividirá entre sus primos. Eso significaría una gran pérdida para usted, una cantidad considerable de su riqueza e influencia». Las palabras de Tony flotaron en el aire, y Jones cerró los ojos por un instante. Sintió el peso de las responsabilidades y la presión del tiempo intensificándose. Sabía que la cláusula estaba ahí, pero nunca imaginó que llegaría a este punto crítico. Estaba en una encrucijada, con el tiempo escurriéndose como arena entre sus dedos. «¿Qué sugiere, Tony?», preguntó Jones, con voz cargada de frustración y cansancio. «¿Cuál es la solución a este dilema?». Tony, con una expresión de determinación, comenzó a explicar. «Tengo una propuesta. Conozco una agencia de matrimonios muy respetada. Ellos pueden encontrar una esposa temporal que acepte casarse con usted mediante un contrato formal. Así, podrá cumplir con los términos del testamento sin necesidad de involucrarse emocionalmente». Jones reflexionó sobre la propuesta. Hizo una pausa, su mirada fija en el horizonte de la ciudad abajo. Era una solución inusual, pero parecía ser la única opción viable dadas las circunstancias. Sabía que no era el escenario ideal, pero era lo que tenía a su disposición. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, Tony. Haga los arreglos.
Pero quiero que todo sea estrictamente profesional. Sin sentimientos involucrados. Solo negocios. Tony asintió, con el rostro mostrando una clara comprensión de lo que se requería. Entendido, señor. Me encargaré de todo de inmediato. Con esta decisión, Jones de Bourgh estaba a punto de comenzar una nueva fase en su vida. Un viaje que prometía transformar su mundo de maneras que nunca hubiera imaginado. La perspectiva de un matrimonio meramente formal era solo el comienzo de una serie de eventos que darían forma a su futuro. Pasaron algunas semanas. Jones estaba ahora a punto de conocer a la mujer que se convertiría en su esposa contratada. Esperaba que ella fuera práctica, una persona que no tuviera ilusiones románticas, al igual que él. Con el corazón latiendo un poco más rápido, se preparó para la reunión. Cuando la puerta se abrió y la mujer entró en la sala, Jones quedó completamente sorprendido. Ella no era nada como él había imaginado. En lugar de una figura fría y distante, la mujer tenía una presencia marcada y una mirada que combinaba de manera intrigante confianza y misterio. La imagen que tenía en mente fue desafiada de inmediato, y se dio cuenta de que estaba a punto de emprender un camino inesperado y quizás fascinante. Ella era simplemente deslumbrante. Su cabello largo y brillante caía en ondas sedosas sobre sus hombros, reflejando la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas de la oficina. Sus ojos, de un azul profundo y misterioso, tenían un brillo que parecía esconder secretos inexplorados. Cuando ella entró en la sala, su presencia trajo una ligereza que contrastaba con la solemnidad del ambiente. «Señor de Bourgh, es un placer conocerlo», dijo ella, con una sonrisa que parecía iluminar la sala y hacer que el tiempo se ralentizara. Jones tragó saliva, luchando por mantener la compostura. El impacto de su presencia era innegable, y él trataba de no mostrar lo impresionado que estaba. «El placer es mío. Por favor, siéntese, señorita». Ellen Carpion, respondió ella, con un tono gentil y una elegancia natural. Ellen tomó su lugar en la silla frente a Jones, y mientras se acomodaba, parecía que hasta el aire a su alrededor se ajustaba a su presencia. Jones, sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, estaba rodeado de documentos y gráficos que representaban el mundo de los negocios. Pero, por un momento, esos papeles parecieron convertirse en un mero telón de fondo para la conversación que se desarrollaba delante de él. Comenzaron a discutir los detalles del contrato, manteniendo un tono formal y profesional. Ellen hablaba con calma y claridad, pero Jones no podía evitar notar algo en la manera en que ella hablaba, en la ligereza de su voz y en cómo su mirada parecía perderse en un lugar distante. A pesar de su determinación de mantener una distancia profesional, Jones sentía una creciente atracción por Ellen. Había algo en ella que le hacía querer saber más. Mientras discutían los términos del contrato, Jones notó un brillo diferente en los ojos de Ellen, una matiz de tristeza oculta bajo su radiante sonrisa. Era como si ella intentara ocultar un dolor profundo, una tristeza que no encajaba con la imagen de confianza que proyectaba. Comenzó a preguntarse sobre su historia, sobre qué la había llevado a este punto. Había una narrativa no contada detrás de la bella sonrisa de Ellen. Ellen venía de otro país, animada y llena de sueños de convertirse en una modelo famosa. Ella había aceptado una oferta de trabajo de una agencia con la esperanza de que esa fuera la gran oportunidad de su vida. Pero la realidad estaba muy lejos de lo que esperaba. Al llegar, descubrió que su trabajo no era desfilando en pasarelas, sino prestando servicios como acompañante para clientes ricos, asistiendo a eventos lujosos y pasando fines de semana en mansiones opulentas. Cuando Ellen se dio cuenta de que su trabajo era muy diferente de lo que le habían prometido, intentó cancelar el contrato. Sin embargo, era demasiado tarde. Ella estaba endeudada con la agencia debido a los costos del viaje y la estancia en hoteles. La única manera de salir del contrato era pagando todos los gastos con intereses, una suma exorbitante que parecía imposible de cubrir. Al final de la reunión, mientras estrechaban las manos en un acuerdo, Jones se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. El impacto de la historia de Ellen no era solo un detalle en el contrato, era un enigma que pedía ser desentrañado. Sintió que, detrás de esa sonrisa radiante, había una historia de lucha y resiliencia que merecía ser escuchada y comprendida. Y con eso, Jones comenzó a cuestionar si estaba listo para enfrentar las complejidades de la vida que se desplegaban ante él. Jones no podía explicar lo que estaba sintiendo,
pero tenía la sensación de que estaba a punto de comenzar una aventura muy diferente de la que había planeado. En los días siguientes, Jones y Ellen empezaron a encontrarse con más frecuencia para cumplir con las formalidades del matrimonio de fachada. Al principio, sus encuentros se limitaban a papeleo y detalles del contrato, pero pronto las barreras que habían levantado entre ellos comenzaron a desmoronarse. Imaginemos el escenario: las tardes se convertían en momentos mágicos, con la suave luz de las velas proyectando sombras danzantes en las paredes del elegante apartamento de Jones. En el cálido resplandor de las velas, sus conversaciones se volvían cada vez más personales. Compartían sueños y deseos, hablando sobre sus esperanzas para el futuro y sus recuerdos más preciados. A medida que estas charlas se profundizaban, Jones comenzó a ver más allá de la fachada impecable de Ellen. Descubrió a una mujer sensible y auténtica, con un corazón generoso y un alma profunda. Por su parte, Ellen empezaba a entender que Jones era diferente de los clientes ricos que ella había conocido. No era solo un multimillonario frío y distante. Se esforzaba por conectarse con ella de verdad, demostrando un interés genuino en su vida y en sus sentimientos. Cada gesto de cariño y cada palabra de apoyo de Jones hicieron que Ellen se sintiera valorada y respetada, algo que nunca había experimentado antes en su trabajo. Con el tiempo, Ellen comenzó a redescubrir la belleza del amor y la sensación de estar protegida. Con Jones, encontró algo que nunca había encontrado en su vida llena de reglas y limitaciones impuestas por la agencia. Cada encuentro entre ellos era como un paso hacia un mundo nuevo y fascinante. Ella se enamoraba más cada día, sintiendo que vivía un cuento de hadas que desafiaba las normas que conocía. A pesar del crecimiento de sus sentimientos, Ellen sabía que debía mantener la cabeza fría. La realidad era que tenía un contrato que cumplir: casarse con Jones y luego divorciarse, sofocando el amor que ya estaba creciendo dentro de ella. Lamentaba profundamente haber caído en la trampa de la agencia y se sentía triste por su vida llena de reglas y limitaciones que le imponían. En sus momentos de introspección, Ellen se preguntaba si algún día podría encontrar un amor verdadero sin verse obligada a desempeñar papeles o cumplir contratos. Su corazón estaba dividido entre la felicidad que sentía con Jones y el deseo de mantener el control sobre su propia vida. La jornada que había comenzado como una formalidad fría se estaba transformando en algo que desafiaba todas sus expectativas, y Ellen se encontraba en una encrucijada emocional, donde la verdad de sus sentimientos y el deseo de libertad se enfrentaban en un conflicto silencioso y doloroso. Jones estaba empezando a sentir algo muy fuerte por Ellen, aunque no quería admitir que se estaba enamorando. Desde el momento en que se conocieron, había algo especial entre ellos, algo que Jones no podía explicar. Se encontraba pensando en Ellen todo el tiempo y deseaba que ella fuera su esposa de verdad. Ella no era solo una futura esposa contratada, se había convertido en su amiga íntima, su confidente y, lo más importante, en su verdadero amor. A medida que se acercaba el gran día, Jones se sentía cada vez más perplejo al darse cuenta de que Ellen no había hablado sobre sus sentimientos. Él percibía el cariño de Ellen, pero no comprendía por qué ella mantenía eso en secreto. La idea de pasar la vida sin Ellen a su lado parecía imposible. Él la veía como alguien que había traído luz y alegría a su vida, una presencia esencial que no quería perder. Finalmente, llegó el día para firmar el contrato con el abogado Tony. La oficina estaba silenciosa, y el ambiente estaba cargado de expectativa. Tony, con sus papeles bien organizados sobre la mesa, esperaba para finalizar el acuerdo. Pero antes de que pudieran firmar, Jones interrumpió el momento con una decisión inesperada. «Tony, cancela el contrato», dijo Jones con una determinación que sorprendió a todos en la sala. Tony levantó una ceja, claramente confundido y algo alarmado. «Pero, señor, está a punto de perder su participación en la empresa. Esto podría tener un gran impacto en sus negocios». Jones miró profundamente a Ellen, sus ojos brillando con un sentimiento que ya no podía esconder. «Sé exactamente lo que estoy perdiendo», Tony, respondió Jones con una sonrisa suave. «Pero también sé lo que estoy ganando. Al final, lo que realmente importa no es lo que está escrito en un contrato o el valor de una empresa, sino lo que siento en mi corazón». Con estas palabras, Jones se volvió hacia Ellen, sosteniendo su mano con ternura y acercándola hacia él. La abrazó con fuerza y la besó suavemente. Un beso que parecía sellar una promesa de un futuro lleno de esperanza y nuevas posibilidades. «Tony», dijo con firmeza, «quiero que mi matrimonio con Ellen sea verdadero». «Ellen,
que estaba radiante de felicidad, de repente comenzó a llorar copiosamente. Las lágrimas corrían por su rostro, y no podía detenerse. Jones, sorprendido y preocupado, la miró con una mezcla de confusión y afecto. «¿Qué pasa, Ellen? ¿No quieres casarte conmigo de verdad?», preguntó, con la voz llena de preocupación. Entre sollozos y lágrimas, Ellen respondió: «Es todo lo que más deseo en la vida, pero no puedo». Continuó llorando intensamente, y su sufrimiento parecía ser un peso abrumador. Jones, aún atónito, se acercó a ella con una expresión de profunda preocupación. «Ellen, ¿tienes algo que decirme? No tienes que ocultarme nada. Desde el primer momento en que te vi, noté una gran tristeza en tus ojos. Nunca te he preguntado nada, pero creo que es hora de que me cuentes qué es lo que te hace tan infeliz, querida mía». Sintiendo la sinceridad y el cariño de Jones, Ellen respiró hondo y decidió finalmente abrir su corazón. Sabía que era el momento de compartir la verdad sobre lo que la había atormentado tanto tiempo. Con un mezcla de alivio y ansiedad, Ellen comenzó a contarle a Jones toda la historia, revelando el dolor y las dificultades que había enfrentado. Era un momento de vulnerabilidad, pero también de esperanza, mientras se preparaba para enfrentar el futuro al lado de alguien que realmente se preocupaba por ella. Jones estaba estupefacto al escuchar la revelación de Ellen. Su mente estaba un torbellino de sorpresa y preocupación al enterarse de la terrible situación en la que ella se encontraba. Inmediatamente le preguntó cuánto debía a la agencia, y con una determinación feroz, comenzó a contar el dinero. No quería que Ellen cargara con ese peso ni un minuto más. Tan pronto como tuvo la respuesta, Jones pagó la deuda de Ellen, asegurándose de que ella pudiera liberarse de la agencia sin más problemas. Después de resolver esa parte crucial, Jones se volvió hacia Ellen y le dijo con una voz firme y cariñosa: «Sal de esta agencia, y hazlo lo más rápido posible. Te mereces un nuevo comienzo». Ellen, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud, recibió la ayuda del abogado Tony, quien la acompañó para asegurar que ella se desvinculara de la agencia de manera segura y definitiva. Pero Jones no se detuvo ahí. Sabía que la injusticia no podía continuar. Con la ayuda de su propio abogado, se aseguró de denunciar la agencia a las autoridades. La situación era grave, y gracias a la acción rápida y decidida de Jones, las autoridades tomaron medidas drásticas. La agencia fue cerrada, y lo que antes era un negocio inmoral y explotador fue erradicado. Muchas mujeres, como Ellen, fueron finalmente liberadas de la opresión y la explotación que habían sufrido durante tanto tiempo. Ahora, Jones DeBoer, que al principio solo quería una esposa para un matrimonio sin amor, había encontrado algo mucho más precioso: el amor verdadero. Se había enamorado de Ellen, y el sentimiento era mutuo. Ellen, que había pasado por días oscuros y solitarios en un país extraño, sintiéndose atrapada en una pesadilla controlada por una agencia deshonesta, encontró una luz al final del túnel. Con Jones, descubrió el amor genuino y la verdadera felicidad. Juntos, aprendieron que, incluso en medio de las circunstancias más inesperadas y desafiantes, la vida puede sorprender con la alegría más pura e inesperada. Y así, abrazaron un futuro juntos, sabiendo que, a veces, la vida tiene el poder de transformar las mayores adversidades en momentos de pura felicidad.